Después de pasar 26 años en el corredor de la muerte, Jesse Dean Hoffman Jr. fue ejecutado por hipoxia de nitrógeno en Luisiana, un método nunca antes usado en el estado. Pero antes de hablar de sus momentos finales, tenemos que regresar a la mañana de Acción de Gracias, el 28 de noviembre de 1996, cuando un cazador de patos hizo un descubrimiento aterrador en el condado de Saint Tammany. Tendido sobre un muelle improvisado cerca del río Middle Pearl, yacía el cuerpo desnudo de una joven que había recibido un disparo en la cabeza. Más tarde ese mismo día, su esposo la identificó como Mary Molly Elliott, una ejecutiva de publicidad de 28 años. Recibió la noticia que nadie quiere escuchar. Su esposa estaba muerta. La había reportado como desaparecida la noche anterior, cuando no volvió a casa después del trabajo, y había pasado horas llamando, buscando, esperando por cualquier noticia, pero esto era lo peor que podía imaginar. La última vez que alguien vio con vida a Molly fue el 27 de noviembre de 1996. Salió de su oficina en el centro de Nueva Orleans, dirigiéndose a su auto como todas las noches, pero esta vez alguien la estaba observando, y ese alguien tenía un arma. Esa misma noche, a kilómetros de distancia, una pareja en el este de Nueva Orleans hizo un descubrimiento inquietante. Encontraron un montón de ropa y objetos personales tirados en un lote vacío. Al principio, pudo parecer basura, pero luego notaron algo inusual: 3 recibos de cajeros automáticos esparcidos entre las pertenencias. Se los entregaron a la policía, y cuando los investigadores los rastrearon, los condujeron hasta un cajero automático del Banco Regions en el este de Nueva Orleans. Y cuando la policía revisó las imágenes de seguridad, descubrieron una escena escalofriante. Ahí estaba Molly, parada frente al cajero, retirando dinero. Su rostro mostraba una expresión tensa, de miedo. Justo a su lado estaba un hombre afroamericano, con una chaqueta que decía Ballet. Parecía una transacción normal, pero no lo era. Esto era una situación de rehén, y la noche apenas comenzaba. Los empleados del hotel usaban chaquetas idénticas a la que se veía en el video del cajero, y no pasó mucho tiempo antes de que la policía centrara su atención en un sospechoso. Un valet, Jesse Hoffman, de 18 años, había salido a su descanso justo en el momento en que Molly fue vista por última vez. La policía arrestó a Jesse y lo llevó a interrogatorio. Al principio, lo negó todo. Dijo que había salido del trabajo, tomado un autobús y visitado a su novia. Pero cuando los detectives lo presionaron, su historia empezó a cambiar. Ahora decía que había sido obligado a subir a un coche por 2 hombres armados. Afirmó que, al subir, vio a una mujer blanca en el asiento trasero con una toalla sobre la cabeza. Según Jesse, estos hombres los llevaron a un cajero automático, obligaron a la mujer a retirar dinero y luego condujeron hasta un área remota. Insistió en que lo amenazaron con matar a él y a su novia si no agredía a la mujer. Más tarde, su versión cambió de nuevo. Esta vez, dijo que uno de los secuestradores se fue con la mujer mientras él se quedó atrás. Juró que nunca escuchó disparos y que no tenía idea de lo que le había sucedido a ella. Pero las pruebas contaban una historia muy distinta. Bajo presión, Jesse finalmente se quebró, confesó. Admitió que secuestró a Molly a punta de pistola en el estacionamiento del Hotel Sheraton, obligándola a subir a su propio coche. La hizo conducir hasta un cajero automático, donde ella retiró $200, pero no la dejó ir. En cambio, la obligó a seguir conduciendo, llevándola hasta un área desolada del condado de Saint Tammany, donde la pesadilla solo empeoraría. Molly suplicó por su vida, y Jesse le dijo que no la lastimaría mientras cooperara. Pero era mentira. En lugar de dejarla ir, la agredió sexualmente en la parte trasera de su propio coche, aún apuntándole con un arma. Y ni siquiera después de secuestrarla, robarla y violarla, había terminado. Todavía desnuda y aterrorizada, Molly fue obligada a caminar por un sendero estrecho de tierra, rodeado de maleza y montones de basura. Llegó a un pequeño muelle en la orilla del río Middle Pearl. Allí, Jesse la obligó a arrodillarse. Luego, le disparó en la cabeza, al estilo de una ejecución. Molly aún estaba viva durante algunos minutos después del disparo,
pero fue dejada allí, sola, para morir en la fría noche de noviembre. Después de matar a Molly, Jesse intentó borrar sus huellas. Tiró sus pertenencias y el arma, eliminando cualquier prueba que pudiera vincularlo con el crimen. Luego, como si nada hubiera pasado, regresó al trabajo, diciéndole a su jefe que simplemente se había tomado un almuerzo largo. Su almuerzo duró 2 horas y media, las mismas 2 horas y media en las que secuestró, robó, violó y asesinó a una mujer inocente. Más tarde, su novia, sin saberlo, ayudó a sellar su destino. Le dijo a la policía que después del asesinato de Molly, Jesse la llevó de compras, pagando en efectivo varios artículos. Con evidencia de ADN, imágenes del cajero automático y la propia confesión de Jesse, los fiscales tenían todo lo que necesitaban para condenarlo. No había dudas, no había excusas, no había salida. Sus abogados intentaron argumentar que el arma se disparó accidentalmente durante un forcejeo, pero el jurado no les creyó. El disparo al estilo ejecución decía la verdad. Esto no fue un accidente. También afirmaron que el acto sexual había sido consensuado, pero el jurado rechazó esa versión por completo. Tras escuchar toda la evidencia abrumadora, el jurado declaró a Jesse culpable de asesinato. El 11 de septiembre de 1998, el jurado encontró a Jesse culpable de asesinato en primer grado, y solo 2 días después emitieron su decisión final, una sentencia de muerte unánime. Durante más de 2 décadas, Jesse permaneció en el corredor de la muerte. Presentó apelaciones, argumentando que su jurado era completamente blanco y que su infancia traumática debía librarlo de la ejecución, pero tribunal tras tribunal rechazó sus ruegos. Entonces, en 2010, Luisiana dejó de ejecutar reclusos, no por misericordia, sino porque el Estado no podía obtener las drogas necesarias para realizar inyecciones letales. Durante 25 años, Jesse esperó, atrapado en un limbo entre la vida y la muerte, sin saber si su ejecución algún día llegaría. Pero luego, en 2024, todo cambió. Ese año, el estado de Alabama introdujo la hipoxia por nitrógeno, una nueva forma de aplicar la pena de muerte. El nitrógeno es un gas invisible, inodoro, que constituye el 78% del aire que respiramos. Es inofensivo cuando se mezcla con oxígeno, pero sin oxígeno, una persona pierde el conocimiento en segundos y muere en cuestión de minutos. El gas fluirá durante al menos 15 minutos, o durante 5 minutos después de que el corazón del recluso se detenga, lo que ocurra más tarde. Ahora, Luisiana tiene un nuevo método, y Jesse ya tenía una fecha de ejecución. La fecha de ejecución de Jesse fue fijada para el 18 de marzo de 2025, pero los abogados de Jesse acudieron a la Corte Federal, oponiéndose a su ejecución por hipoxia de nitrógeno. Argumentaron que este método representa un castigo cruel e inusual, lo cual violaría la Constitución de EEUU. También alegaron que violaba su libertad religiosa, ya que las prácticas de respiración y meditación budistas eran fundamentales para su fe. Además, afirmaron que el uso de una mascarilla industrial ajustada desencadenaría su TPT y claustrofobia, convirtiendo sus últimos momentos en una forma de tortura psicológica. Señalaron que, cuando era niño, su madre lo encerraba durante horas en una alacena, lo que le provocó una claustrofobia severa. Entraba en pánico ante la idea de asfixiarse con una máscara, sabiendo que perdería el control y no podría calmarse. Su equipo legal sugirió que otros métodos de ejecución, como un pelotón de fusilamiento o una mezcla de fármacos orales, serían más humanos que la asfixia por nitrógeno. Sin embargo, la ley de Luisiana solo permite 3 métodos de ejecución: hipoxia por nitrógeno, inyección letal y silla eléctrica. La apelación fue rechazada y la ejecución siguió programada. El 18 de marzo de 2025, Jesse Dean Hoffman Jr. se convirtió en la primera persona ejecutada en Luisiana en más de 15 años. Antes de su ejecución, no dijo una sola palabra. No hubo declaración final ni disculpa. También rechazó la opción de una última comida especial, eligiendo enfrentar la muerte sin ceremonia. Entre los testigos ese día estaba su esposa, Ilona,
Se había casado con él mientras ya estaba encarcelado, acompañándolo durante años de encierro. Para ella, el sistema había fallado a Jesse mucho antes de sentenciarlo a morir. De niño, no tuvo la protección ni la orientación que todo niño merece. Y cuando más necesitaba ayuda, nadie apareció. Y ese silencio lo empujó por un camino en el que sobrevivir fue la prioridad, y todo lo demás quedó en segundo plano. Pero él no siguió siendo esa persona. Con el tiempo, cambió. Se convirtió en un hombre lleno de amor, sabiduría y redención. Y justo cuando se había transformado en la versión de sí mismo que siempre debió ser, el mismo sistema que lo había fallado de niño, volvió a fallarle, dijo Ilona. Ese sistema no quiso ver al hombre en el que se había convertido. Solo le importaba el adolescente de 18 años que tomó una decisión terrible. Eligió la venganza en lugar de la justicia. Ilona no veía a un asesino. Veía al hombre que fue padre, esposo y su mejor amigo. Cambió mi vida de una manera que nunca podré expresar con palabras, llenándola de amor, fuerza y sentido. Nuestro amor fue algo raro e irrompible, un lazo que trasciende esta vida. No importa dónde esté ahora, sé que sigue conmigo, porque un amor como el nuestro no termina, solo se transforma. Ha sido el mayor honor de mi vida ser su esposa. A las 6:12, los oficiales escoltaron a Jesse hasta la cámara de ejecución. Era la primera vez que Luisiana usaba gas nitrógeno y el proceso duró casi 19 minutos. Testigos dijeron que Jesse comenzó a convulsionar de inmediato. Su cabeza se sacudió y sus manos se tensaron, pero luego quedó inmóvil. Un funcionario del Estado confirmó más tarde los movimientos, pero aseguró que la ejecución transcurrió en su mayoría como se esperaba. Fue declarado muerto a las 6:50. Jesse tenía 46 años. ¿Qué opinas? ¿Se ha hecho justicia? Déjanos tu opinión en los comentarios.